La elevada cifra de desempleo sigue siendo uno de los grandes retos de la macroeconomía española. Hablamos con Andreu Cruañas. Hola Andreu, ¿qué valoración haces de la evolución del mercado de trabajo en España y cuáles son las previsiones de desempleo para los próximos meses? La evolución de las cifras de empleo hasta este mes de septiembre han sido claramente positivas. Hasta el mes de julio hemos estado creciendo en torno al 3,1% en términos interanuales. Si bien es cierto que en el mes de agosto se ha notado un cierto parón en términos de, por un lado, un crecimiento del número de desempleados y, por otro lado, de decrecimiento significativo de las cifras de afiliación a la Seguridad Social. Bueno, nuestras estimaciones apuntan a una ligera desaceleración de la actividad económica en esta segunda mitad del año, con una tasa de variación trimestral que ronda el 0,5%, aunque la inercia de los dos primeros trimestres que llevamos en 2016 sitúa el crecimiento en el conjunto del año en torno del 3%, frente al 2,7% que se preveía a principios de año. Por lo tanto, en términos de crecimiento, está siendo un año que acabará bien, aunque de cara a 2017 mantenemos una visión de moderación de la actividad económica que puede estar entre el 2,2 y el 2,3% en el próximo año. Esta revisión a la baja viene derivada del efecto base derivado de la nueva senda de crecimiento trimestral, que hay que decir que en todo caso está muy por encima de la media europea y que no hay países europeos que crezcan a este ritmo, ¿no? Por lo tanto, en paralelo, prevemos también una desaceleración progresiva del mercado laboral hacia un entorno del 2,6% de promedio anual para 2016, que no es en términos interanuales. En términos interanuales habremos crecido un 2,9 o un 3% con respecto a diciembre de 2015, que entendemos que de cara al 2017 se aproximará a un crecimiento del empleo del 2%. Ahí es donde las empresas de trabajo temporal y las agencias de empleo podemos jugar un papel importante en el gran reto que tenemos, que es el de insertar a los desempleados, especialmente a los de larga duración, que ya son el 60%, y donde lo que necesitamos es que se reincorpore rápidamente a experiencias laborales. Como factores de esta ralentización, nosotros pensamos que, por un lado, hay los de incertidumbre política, es decir, el no tener gobierno, el no disponer de presupuestos, con el impacto que esto tiene, por ejemplo, en temas como las comunidades autónomas o la construcción de obra pública. Hay un bajo tono también en general en la zona euro, hay una incertidumbre en los Estados Unidos a causa de las elecciones y también a la paralización de momento del Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, y a esto se suma, por un lado, el Brexit y, por otro lado, signos de menor estabilidad en Europa, tanto en Alemania como en Francia, por el tema de los refugiados o el referéndum que tendrá lugar en Italia, y especialmente, tanto en nuestro caso como en algunos de estos países, por la contención del déficit. ¿Es la elevada tasa de temporalidad un factor estructural o coyuntural? Bueno, hay una componente que es claramente coyuntural, y lo hemos visto por la intensa conversión de contratos temporales del año pasado en contratos indefinidos. Esta conversión ha llegado este verano a ser superior al 30%, pero también es posible que en algún caso se esté dando cubrir posiciones permanentes con contratos temporales, lo cual resulta ilegal. Y por lo tanto nosotros creemos que la temporalidad debe estar siempre relacionada con las necesidades de las empresas, con su necesidad de flexibilidad y con la necesidad de la economía de adaptarse a las necesidades, y que ahí es donde debe estar la regulación de la legalidad. Lo importante es que no se produzca un enquistamiento, que la temporalidad de verdad sirva para acceder al mercado de trabajo a personas que por definición estaban en desempleo
y por lo tanto para que puedan transicionar, si se me permite la expresión, a una situación de mayor estabilidad. ¿Qué relación hay entre parcialidad y productividad? Efectivamente, la productividad debe, sobre todo la productividad, el incremento de productividad que va ligado al tipo de empleo y a la cualificación y a un ajuste más claro entre necesidad productiva y empleo, es una herramienta, la parcialidad, perdón, es una herramienta de flexibilidad que debe ser utilizada, obviamente, siempre y cuando es deseada. La flexibilidad que puede aportar a una empresa y a un trabajador un trabajo a tiempo parcial, siempre y cuando es claramente deseado, es mucha. Permite que las empresas adapten exactamente el capital humano a sus necesidades productivas, pero también permite a personas que no podrían trabajar de otra forma o que desean compatibilizar estudios, otros intereses, familia, etcétera. Hay personas que sin un trabajo a tiempo parcial literalmente no podrían trabajar porque no tienen capacidad para adaptar su jornada de trabajo, para disponer de toda una jornada entera. España va retrasada con respecto a la utilización del contrato a tiempo parcial con respecto a la media europea, sobre todo a los países que tienen productividades más altas. ¿Pueden las agencias privadas de empleo contribuir a mejorar la situación actual? Nuestras empresas, por lo general, suelen ser agencias integrales de empleo y, por lo tanto, ofrecen servicios de selección, de trabajo temporal, o sea, de puesta a disposición temporal, de formación, de recolocación y de consultoría y de asesoramiento. El trabajo temporal, sobre todo a través de una agencia como son las nuestras, que son las únicas autorizadas en España, las únicas empresas autorizadas para hacer cesión de trabajadores, es decir, para contratarlos y ponerlos a disposición. Nuestras agencias realizan una labor dentro de la temporalidad que no hace el mercado de la contratación directa, de la contratación temporal directa. Nosotros, por acuerdo sectorial y por la definición de la ley, destinamos el 1,25 de nuestra masa salarial a formar a los trabajadores. Y además ofrecemos una diagnosis previa de sus capacidades y un puesto de trabajo acorde con estas necesidades en empresas que en un porcentaje superior al 31% los acaban incorporando como personas de su plantilla. Es decir, que especialmente las pymes, por ejemplo, utilizan las empresas de trabajo temporal para seleccionar personas, para ahorrarse procesos de selección, para ajustar bien el puesto y el perfil con las personas y, por lo tanto, estamos haciendo una labor de tránsito del desempleo al empleo, en este caso al empleo temporal, pero también del empleo temporal al empleo indefinido, al empleo permanente en las empresas. Y es una forma de introducir estabilidad dentro de la temporalidad, porque así como una persona que trabaja que busca empleo en las empresas y obtiene un empleo temporal, cuando se acaba ese empleo temporal ha de volver a buscarlo. En el caso de que lo haga a través de una empresa de trabajo temporal, aparte de que es más fácil que la empresa lo contrate directamente después para su plantilla, también la empresa de trabajo temporal le puede ofrecer inmediatamente otro puesto. Y por lo tanto estamos ante una verdadera pasarela al empleo que añade, durante el proceso, añade empleabilidad, añade formación, añade orientación profesional. ¿Hay diferencias entre el papel que juega el sector en España y en otros países de la Unión Europea? Sí, en España la regulación de empresas de trabajo temporal ha ido con notable retraso con respecto a Europa. Nos enfrentamos a un mecanismo regulador que es muy estricto. También es cierto que estas exigencias refuerzan también el valor que tienen las empresas de trabajo temporal, en la medida en que, como sabe, por ley, las empresas de trabajo temporal pagan al trabajador el mismo salario de convenio que pagan sus compañeros que están en la nómina de la empresa
usuaria. Y además reciben íntegramente la formación en prevención de riesgos laborales y la formación que pueda complementar su profesionalidad. Nosotros pensamos que en la actual coyuntura, en la que se han de especialmente colocar jóvenes, que jóvenes tienen que acceder al mercado de trabajo y que necesitan oportunidades de contactar con el mundo del trabajo y adquirir experiencia, porque la falta de experiencia es uno de los hándicaps más importantes que tienen los jóvenes, que tienen suficiente preparación, pero que en cambio al no tener experiencia el mercado de trabajo no acaba de incorporarlos. Experiencias a través de empresas de trabajo temporal para jóvenes es una forma estupenda para acceder al mercado de trabajo, para acceder de una forma con garantías, con seriedad, con solvencia y con un salario que es el del convenio, en el que no se van a producir, como puede darse en otras circunstancias, abusos o retribuciones que no son las adecuadas. Por eso, tanto nuestra patronal a nivel europeo como los sindicatos europeos han recomendado esta fórmula, la fórmula de las empresas de trabajo temporal, como un puente para acceder al empleo y para dinamizar el mercado de trabajo. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias, Andreu Cruañas, y hasta la próxima.